Perdón, tuvimos un problema aquí, se nos desconectó el internet, pero ya regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. Obviamente tenemos que tomar de nuevo esta transmisión porque pues nos fue un poquito la transmisión, pero estábamos hablando del atentado que sufrió Alessandra Rojo de la Vega. Insisto, no es porque sea Alessandra, sino que simplemente estamos pues hartos, todos los mexicanos estamos hartos de esta situación que está sucediendo en este país, en la forma en cómo los mexicanos tenemos que estarnos cuidando absolutamente de todo, incluso de lo que estamos a punto de decidir este 2 de junio. Creo que es muy importante que todos salgamos a votar. Es momento de salir a votar. Hagamos lo esencial, lo que tenemos que hacer para pues entregarle al pueblo la democracia. Lo que le pasó a Sandra Rojo de la Vega, insisto, no debe suceder. Nadie debe estar pues con miedo únicamente porque decide que es necesario hacer un cambio en el país. Nadie tiene por qué estar con miedo por este tipo de situaciones, pero pues hoy le tocó a Alessandra y le ha tocado a 25 candidatos más, 25 candidatos que han sido asesinados y que hoy se convierten en parte de esta historia de sangre que en México, al parecer, tendremos otro ratito hasta el 2 de junio. Regresamos aquí en la resumida de permanencias voluntarias, no se lo pierdan. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Y regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. Y fíjese, hablando de callar, hablando de situaciones que tienen que pasar en este país en donde las cosas están cada vez más raras, pues ¿qué creen? A Lili Téllez le cierran el micrófono. Y es que el INE le ordena a la candidata Lili Téllez que deje de participar en el programa de radio con Ciro Gómez Leiva. El Instituto Nacional Electoral le ordenó a la senadora Lili Téllez que cesara en las colaboraciones en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leiva denominado Por la Mañana por una presunta sobreexposición en radio y televisión que puede afectar la equidad en la contienda electoral cuando busca una reelección a su cargo. Fíjense que es bien extraño esto porque mientras el presidente de la República todo el tiempo se la vive haciendo una sobreexplotación de sus, pues, llamémoslos, recursos públicos, pues a otros les piden callar. Esto es muy interesante. El INE cada vez va de mal en peor. Esto en atención a una denuncia presentada por Lorena Valles y Heriberto Aguilar, candidatos de Morena al Senado de Sonora, en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto que ordenó retirar sus participaciones. La consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión, recordó que ya se le había hecho a Lili Téllez una primera denuncia por presunta contratación de radio y televisión. Sin embargo, en el programa que se ha referido que no ha sido una contratación, sino un acceso hacia la candidata para poder hacer un contrapeso a las situaciones del oficialismo. Agregó que los candidatos no deben tener elementos adicionales para hacer campaña y el INE quiere establecer un piso parejo. El consejero Arturo Estudillo resaltó que el hecho de tener una función periodística paralela a la candidatura no exime de las prohibiciones de los modelos de comunicación política en tiempos de radio y televisión. La comisión rechazó la petición de solicitar el programa que baje sus plataformas las participaciones de la senadora porque no es necesario, pues sería una medida desproporcionada respecto al derecho del acceso a la información de todas las personas. La unidad técnica de lo contencioso dijo que el proyecto de la comisión se detalló en las participaciones que comenzaron desde el 2023 y a partir de entonces solamente ha tenido 14 participaciones en el programa. La medida solo se solicita para el periodo de campaña y
hasta que se concluya su elección. Y miren, como se los dije hace ratito, esto es muy interesante cuando observas, por ejemplo, que el presidente de la República todos los días está diciendo la misma clase de tarugadas, incluso incidiendo en las cuestiones electorales todo el tiempo. Pero desafortunadamente vivimos en un país en donde la ilegalidad pues pasa en todos lados. Y esta situación nos debe preocupar a todos los mexicanos. Pues sí, sí nos debe preocupar, porque ¿en manos de qué instituciones estamos? Estamos en manos de unas instituciones que van a velar por todos de una forma, como dijeron ellos, con un piso parejo, o simplemente a unos sí y a otros no. Es algo que nunca vamos a entender en este país. Y así, como no vamos a entender que en un fin de semana hubieron 124 muertos este fin de semana del 10, 11 y 12 de mayo, pues el presidente de la República está más interesado en el caso de María Amparo Casar. ¿Por qué? Porque ahora la Fiscalía General de la República va a investigar a la periodista, doctora e investigadora María Amparo Casar y a sus hijos por recibir una presunta pensión ilegal. La Fiscalía de la República mantiene una investigación en contra de la directora de Mexicanos contra la Corrupción. Esta fiscalía dijo que María Amparo Casar había tenido recursos de Petróleos Mexicanos de forma ilegal. Ella denunció que esta situación no es cierta. Sus hijos son hijos de un funcionario de la paraestatal que falleció en las circunstancias que ustedes quieran, y las presuntas irregularidades se debieron a la forma en cómo recibió su pensión. En un comunicado, la Fiscalía recordó que el 5 de abril pasado Pemex presentó una denuncia a la Fiscalía por la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión de particulares por la muerte del esposo de Casar, Carlos N., por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos en ese tiempo para los efectos de la pensión. Detalló que la denuncia fue en contra de diversos servidores públicos de dicha empresa del Estado, así como en tres particulares, María Amparo Casar, sus hijos Fernanda y Carlos. ¿De qué se le acusa a María Amparo Casar? Bueno, pues se le acusa de que la pensión es indebida, ya que el esposo de Casar no murió como consecuencia de las actividades del trabajo en la paraestatal, sino que fue un suicidio que ocurrió en las instalaciones. Y miren, esto ya se volvió un chisme de patio, sinceramente, porque las personas que vieron o estuvieron en el momento en que esta persona cayó no pueden asegurar que fue una situación de suicidio. Simplemente a esta persona le gustaba, y eso no es algo que esté o que sea invención de María Amparo Casar. Simplemente todos los testigos de las actividades que hacía este señor, pues simplemente dicen que el señor le gustaba sentarse en la orilla de la ventana y fumar su cigarro, y que al parecer pues fue una situación que se cayó. Hoy el presidente de la República está asegurando que fue un suicidio y que pues las situaciones ocurrieron de forma ilícita. Estiman que hubo también una serie de actos indebidos para poder hacer efectiva la entrega de la pensión, por lo que suspendieron el pago de la misma, mismo que ya un juez ordenó que se le reintegrara con todos sus beneficios el pago de las pensiones que habían sido retenidas por la paraestatal desde febrero de este año. 31 millones de pesos es lo que el presidente de la República quiere que devuelva María Amparo Casar a la Federación, algo que obviamente es una persecución por parte del poder. Y lo peor no es eso, lo peor es que el presidente asegura que ellos son las víctimas y que nadie puede asegurar que este señor se suicidó, pero que él dice que sí es, y como él dice que sí es, entonces las cosas son. Así se hace la justicia en un país como México. Regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan. Mi nombre es Ed López. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world.
keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Y regresamos con noticias no menos alentadoras. Fíjense que, a ver, yo la verdad, no sé ustedes, a mí sí me emociona que haya mundial aquí en México, no tanto por la cuestión de la selección mexicana. Digo, cualquier mexicano que se respete, pues no estaría emocionado por lo que pase con la selección mexicana. Y no es malinchismo, no, créanme que no es por ahí, pero pues la selección mexicana no ha entregado buenos resultados en lo que va de los últimos mundiales. Y tampoco ha entregado muy buenos resultados en amistosos y demás. Pero tenemos que estar muy conscientes que vamos a llegar a una Copa América en donde este señor Jimmy Lozano, si bien a mi parecer ha mantenido una forma de trabajo muy consistente, vamos a llamarlo así, pues no ha entregado los resultados que se le querían o se le pretendían desde un principio. Ok, ahora, él dijo que iba a renovar la plantilla para la Copa América que es ahorita aquí en el 2024. Y bueno, Juan Reynoso, que dijo a los micrófonos de Fox Sports sobre el presente de la selección mexicana bajo la dirección de Jimmy Lozano, luego de su efímero paso de la selección de Perú, donde dejó al combinado andino en el último lugar de la clasificación para el Mundial de 2026. No sé cómo se atreve Juan Reynoso a criticar a Jimmy Lozano, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. El ex técnico de Cruz Azul advirtió al Tri que de cara a la Copa América 2024, el seleccionador Jimmy Lozano va a tener muy fuerte toda esta situación de las selecciones están ahí porque hay plantillas muy renovadas que necesita el Jimmy Lozano encarar y que obviamente van a darle a la selección mexicana vamos a llamarlo, un panorama de cómo va a llegar a la justa deportiva del Mundial en el 2026. Dijo, bueno, van a estar jugando contra el campeón del mundo, contra Brasil, que seguro va a ser parte importante del siguiente mundial, dijo Reynoso. Tienen una generación muy importante, también Colombia no es el mismo Colombia de hace años. Y a esto le sumas Estados Unidos, que va a consolidar una generación dorada para ellos. Explicó Juan Reynoso que México no va a ir como anteriores Copa Américas, va a ir como a la Copa de Oro, le va a ganar a un A, una B, un C, y para tener o querer estar en la semifinal o en la final. Jimmy Lozano está pasando todos estos exámenes de una forma muy tormentosa, dijo Juan Reynoso, según su apreciación desde la selección de Perú. Respaldó al Jimmy Lozano y dijo que el cambio de generación en México es muy importante. A pesar de las críticas, aceptó que la no convocatoria de Memo Ochoa y de varios seleccionados que ya están al parecer fuera del nivel de la selección mexicana, pues Reynoso dijo que era algo que es necesario porque el fútbol está cambiando en el mundo y debe cambiarlo ya también él en una visión que desafortunadamente no le está dando resultados al fútbol mexicano. La Copa América del 2024 comienza en agosto. En agosto, sí, aquí está. En agosto comienza y no van a estar Raúl Jiménez, ni Guillermo Ochoa, ni el Irving Lozano, que son, pues, o eran parte de las jóvenes promesas de la selección mexicana. Así las cosas con una selección que, miren, a mí, insisto, no me emociona demasiado, pero pues considero que tenemos que tener esperanza. Es lo único que nos alimenta a los mexicanos. Regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan.
Y como que el pueblo bueno ya se cansó de promesas, ya se cansó de situaciones, ya se cansó de todo. Y lo que pasó hoy en la Ciudad de México es una situación muy lamentable, porque un grupo de jóvenes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero pues lanzaron petardos contra la fachada del Palacio Nacional, luego de realizar un mitin en el Zócalo capitalino. Al menos 6 detonaciones de petardos frente a la puerta central del Palacio Nacional, ya una vez la abrieron y entraron ahí al Palacio Nacional, pues estos hechos se dieron alrededor del mediodía. Y estas personas que lanzaron explosivos iban encapuchadas, inmediatamente se retiraron del punto de reunión, refirieron varios testigos que estuvieron en el lugar. Los estudiantes han estado pidiendo una reunión con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de reclamar los apoyos económicos que no han recibido desde el 2020. Esto de acuerdo con el reporte que se dio en la asamblea que tuvieron ahí los estudiantes de Ayotzinapa. Paramédicos de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del ERUM en 7 ambulancias atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo. 25 de ellos requirieron un traslado al hospital debido a lo grave de sus lesiones. Entre ellos están 3 mandos de la Ciudad de México. Dentro del Palacio Nacional se encontraban resguardando elementos de la Policía Militar así como de la Marina. Uno de los policías capitalinos de la cuadrilla que normalmente resguarda el palacio tuvo que ser trasladado en ambulancia hacia el hospital de Balbuena. Al llegar la fuerza de tareas Zorros de la Policía de la Ciudad de México enfocada en casos de crisis, los elementos que estaban lanzando los petardos ya se habían retirado. Además, en el lugar se mantienen 6 ambulancias frente a la Catedral Metropolitana por si llegaran a suceder más hechos en el transcurso de la noche. En la semana reciente, los estudiantes normalistas se han manifestado, pues en septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa de la Escuela Rural Isidro Burgos, caso que no ha sido resuelto a pesar de que el presidente López Obrador asegure que sí, ya se resolvieron todas las cosas. También los estudiantes necesitan que las autoridades esclarezcan la muerte del alumno Yankee Cotán a manos de policías del estado de Guerrero, algo que no ha sido solventado por las autoridades de la Cuarta Transformación. El pasado 6 de marzo, un grupo de estudiantes chocó una camioneta contra las puertas del Palacio Nacional mientras el presidente López Obrador se encontraba dando su conferencia mañanera. Después de estas situaciones, ha habido tensión entre las familias de los normalistas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues desde varios meses dice que la omisión del ejército no ha entregado o que no se ha entregado documentos importantes para el caso, de acuerdo a los señalamientos de los normalistas. Pues el pueblo bueno ya se cansó, yo creo que es válido que se cansen, han existido muchísimas situaciones alrededor de las porquerías que hace la presidencia de la República. Les prometió respuestas y no les ha dado absolutamente nada. Y de aquí, del Palacio Nacional, nos vamos hasta Rusia, donde Putin acude a Andrei Bulosov, un tecnócrata, para dirigir su máquina de guerra. Esta sorpresiva decisión del presidente Vladimir Putin para reorganizar su equipo de defensa es una señal en su determinación de movilizar la economía de guerra rusa en el prolongado conflicto que tiene en Ucrania. Putin nombró a su nuevo ministro de Defensa a Andrei Bulosov, de 65 años, que es un antiguo asesor económico y viceprimer ministro. Bulosov sustituye a Sergei Shoigu, de 68 años, quien había sido ministro de Defensa desde el 2012. Este asumirá como secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Este asumirá como el secretario del Consejo de Rusia, tanto Nikolai Khrushchev, que fue el viejo aliado de Putin, había ocupado este cargo y ahora fue destituido y ocupará otro puesto no especificado. El nombramiento de Bulosov
que desde hace un tiempo aboga por un mayor control estatal de la economía, no tiene que ver con el liderazgo militar, dijo en Telegram Tatiana Stanoyava, fundadora de la consultora política R-Politik. Dijo, se trata de un plan complejo militar industrial que apunta a que la guerra contra Ucrania seguirá avanzando en el territorio ucraniano. Putin nombró a Belousov como parte de un estudio de la historia que tienen de Ucrania, y él tenía en mente que el objetivo de defensa estadounidense Robert McNamara, pero la persona familiarizada con las deliberaciones del gobierno pidió no ser identificado por tratarse un asunto interno del país ruso. Como secretario de Defensa de los presidentes Kennedy y Lyndon Johnson durante la guerra de Vietnam, McNamara reformó las compras militares para mejorar la eficiencia. Eso es un modelo que va a seguir Belousov en la guerra ahí en Ucrania. Estas destituciones de los aliados más cercanos a Putin pueden reflejar la frustración por el resultado de la guerra en Ucrania, en la cual deberá, o ya duró varios meses, y va por su tercer año, y cientos de miles de tropas rusas muertas o heridas. Un fallido motín que el año pasado hizo Prigozhin y los mercenarios de Wagner, que apuntaban a que querían derrocar al gobierno de Vladimir Putin, pues no tuvieron el eco suficiente. Por lo tanto, Putin decidió que era el momento de reorganizarse para seguir avanzando en Ucrania. Volodymyr Zelensky dijo que este domingo que las fuerzas de defensa estaban manteniendo sus posiciones en feroces batallas, y clasificó la situación como extremadamente difícil. Dos personas familiarizadas con Zelensky dijeron que la meta de Putin es hacerse con el control total de la región del Donbass. El conflicto en esta región lleva años y fue una excusa necesaria para que el presidente ruso diera una invasión hacia el territorio ucraniano. El nombramiento de Belousov tiene como objetivo mejorar la coordinación entre los sectores militar y civil de Rusia y hacer un ejército más eficiente y menos caro. Así las cosas en la guerra en Ucrania. Mientras tanto, aquí en México estamos también en una guerra de ideales. Regresamos aquí a la resumida de Permanencias Voluntarias. No se lo pierdan. Y después de una guerra de declaraciones que puede costarle la candidatura al expresidente Donald Trump, pues ahora salieron a la luz que este señor pagó $150,000 para evitar que la relación extramarital saliera a la luz, según dijo Michael Cohen. El exabogado y mano derecha de Donald Trump confesó que Karen McDougal, modelo de Playboy, trató de filtrar la aventura con el presidente de los Estados Unidos. En el juicio de Donald Trump, uno de los casos que salió a relucir fue precisamente la forma en que Michael Cohen pues trató de comprar el silencio de esta mujer y se puso en contacto con David Pecker, que es una magnate de los medios, por la cual fue la que pues dio el dinero para que esta mujer no pudiera decir las cosas a los medios de comunicación. Según el testimonio de Michael Cohen, primero le preguntó a Trump si sabía quién era, a lo que supuestamente el expresidente de Estados Unidos respondió: es muy guapa. Le dije de acuerdo, pero ahora mismo está tratando de vender tu historia a la prensa. Esto dijo el lunes quien fuera su ex defensa. Asegúrate que no salga a la luz, dijo Trump, según Cohen, dando por hecho que había que adquirir el silencio de esta persona en una técnica de catch and kill. Lo que nos dijo Pecker, o la persona que estaba proporcionando el dinero, es que estuvieran atentos a cualquier cosa negativa que el señor Trump pudiera sacar a la luz, y eso podría ayudar a todos los demás a crear una campaña en su contra, dijo Cohen, quien detalló que se le acabó dando $150,000 a la persona y del ejecutivo de medios para que callara la historia.
A Trump le preocupaba que salieran sus historias de vida personal a la luz, porque más allá de situaciones sexuales que tuvo con esta persona, pues él platicaba muchísimo sobre sus relaciones maritales con su esposa. El ex abogado y mano derecha de Donald Trump confirmó este lunes durante el juicio penal que el expresidente enfrenta en Nueva York, que estaba preocupado porque todas estas cosas salieran a la luz. En ese sentido, Cohen reconoce como la persona encargada de adelantar un pago de $130,000 y que fue o que se dedujo de impuestos de la organización Trump. El político republicano se está enfrentando en este juicio en Nueva York, el primero de este tipo a un expresidente de los Estados Unidos acusado de una falsificación de documentos contables para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels para proteger su campaña en el 2016. Stormy es la verdad bastante tormentoso en lo que le está pasando al señor Donald Trump, que al parecer probablemente se esté despidiendo, afortunadamente para todos, de la presidencia de los Estados Unidos. Y pasamos del calor de la entrepierna de Donald Trump a la onda de calor que hay aquí en México. ¿Pero qué creen? Adiós calor y llegan las lluvias torrenciales. En México el clima en esta semana va a cambiar radicalmente. Pues la segunda ola de calor que va a estar esta semana se prevé que tenga también impactos menores, pero ahora las lluvias se esperan a lo largo de varios estados, bendito sea Dios, según las previsiones de las autoridades. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua confirmó que para esta semana se prevé un importante aumento de precipitaciones por un canal de baja presión que se está desarrollando cerca del norte y centro de México. Además, el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el Océano Pacífico también tendrían una influencia en el desarrollo de lluvias. Por lo tanto, los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas serían los más afectados. Yo creo que no podríamos ocupar la palabra afectados, sino digo que serían los más beneficiados de toda esta situación. En otros estados en donde se prevén aguaceros de entre 50 y 75 milímetros es en Chiapas, de 25 a 50 milímetros en Nuevo León y Tamaulipas. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros de agua, son Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Lluvias aisladas serán en San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México y la Ciudad de México. Se espera que el lunes 13 y el martes 14 sean los días con más lluvias según las previsiones de la Conagua, y es posible que se presenten bajas temperaturas y una sensación térmica que bajará. México, sin embargo, continuará por encima de los 30 grados centígrados esta semana. De acuerdo de la Conagua, la mayoría de los estados seguirán superando los 30 grados centígrados, lo que abre la posibilidad de más contingencias ambientales, como también la crisis en el sistema eléctrico nacional que ha provocado apagones en todo este tipo de situaciones. Sin embargo, sí se espera que las temperaturas máximas sean menores, esto en buena parte del territorio nacional. Por ejemplo, la Conagua señaló que la semana pasada se llegaron a 48 grados como las temperaturas máximas en el norte del país, mientras que este fin de semana se alcanzaron temperaturas de 45 grados. ¿Cuándo termina la segunda ola de calor? Pues según termina hoy, lunes 13 de mayo, en donde podremos percibir que comenzará a bajar todo este relajo. Así las cosas en un país calientito en todos los sentidos. ¿Y por qué decimos que está calientito? Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando en Huitzilac? Donde 15 escuelas suspendieron clases en Morelos. Más de 1,500 estudiantes se vieron afectados en Huitzilac debido a los hechos violentos del fin de semana. 15 instituciones educativas municipales decidieron suspender actividades. 1,500 alumnos se quedarán sin clases, y el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliasín Salgado de la Paz, informó que esta decisión está sustentada en privilegiar la salud y la seguridad de los estudiantes, maestros y directivos. De acuerdo con datos aportados por la autoridad, son 14 escuelas que cerraron escuelas, 7 preescolares, 5 primarias y 2 secundarias. Una escuela de nivel preparatorio se mantuvo abierta.
las secundarias General Mariano Escobedo y Técnica 16, así como el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el CEBETA 154, emitieron comunicados a través de sus cuentas de redes sociales en donde aseguraron que no tendrán actividades hasta nuevo aviso. El fin de semana, el fiscal regional de justicia detalló que 4 hombres resultaron muertos la noche del pasado sábado 11 de mayo, cuando desde 2 vehículos fueron lanzados disparos contra un local lleno de comensales. 4 más murieron al recibir la atención técnica en varios hospitales de Cuernavaca. Huitzilac se encuentra al norte de Morelos y es colindante con la Ciudad de México y el Estado de México. El bosque de agua y el corredor biológico Ajusco-Chinahuatzin fue compartido por las 3 demarcaciones y ha sido devastado históricamente por la tala clandestina. La más reciente década de violencia se da por la presencia de bandas delincuenciales que han incrementado en esta zona de difícil acceso por sus brechas. La posesión de tierra en comunales ha sido también un factor de control por parte de los grupos dedicados a la extorsión. Durante el sexenio anterior, el municipio entregó a la policía en mando único solamente 2 patrullas para atender todas las situaciones. Durante la actual administración, desde el 2008, se ha firmado un convenio del mando coordinado mediante el cual la seguridad pública pasó a control de la Comisión Estatal de Seguridad, bajo el mando del almirante en retiro José Antonio Guarneros. Y todas esas cosas son las que están pasando en un país en donde al presidente le importa más la pensión de una viuda. Regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan. Estamos ya en nuestra parte final. Miren, y con todo esto del cambio climático, el sol y pues todas estas situaciones que están ocurriendo, pues la India se apega a los compromisos que hay en el protocolo de Kioto y decide que tendrá que iniciar su plan de energía solar con paneles solares en tejados que proporcionarán electricidad gratuita a 10 millones de hogares. Aprobado en enero, este es un programa de subsidio masivo para ayudar a los hogares indios a instalar paneles solares en los tejados de sus casas para poder así tener energía solar como el inventario de la nación. Y el plan, según PM Sunyagar, proporcionará energía gratuita a 10 millones de hogares según las estimaciones. El plan de energía solar es un programa que se inventó porque la India estaba retrasado lamentablemente en las instalaciones eléctricas del mundo y muchas partes de este subcontinente el sol es brutal e implacable. Por lo tanto, en 2022 se vio que la energía solar en los tejados alcanzó un máximo de 11 gigavatios, 29 gigavatios menos que el objetivo nacional establecido hace una década. Parte de este desafío es que se necesitaba la aprobación de varias agencias y departamentos y más de la mitad del ingreso anual por trabajador indio para poder colocar sobre el tejado los paneles solares. Bajo el gobierno del primer ministro Sunyagar, los subsidios para los paneles solares de 2 kilovatios cubrirán hasta el 60% de los costos de instalación, cayendo al 40% para paneles solares de 3 kilovatios o más. Los préstamos fijados a tasas de intereses de alrededor del 7% ayudarán a las familias a comenzar su proyecto de paneles solares sobre su domicilio y que puedan ser obviamente parte de la nación. Es un gran ahorro porque durante el verano los costos de energía han aumentado por las situaciones de calor que existen en el lugar. Ahí en la India también el primer ministro Sunyagar considera que tiene un potencial el auge del mercado solar indio, por lo tanto podrán vender también parte de esa energía a
otros países, ya que algunas empresas no tienen que andar dando de vueltas para cumplir con los requisitos de planificación y permisos. Por lo tanto, los subsidios gubernamentales garantizarán una base de clientes para crear un ingreso familiar y así también poder contribuir a la salvación del mundo. Y con esta noticia amable nos vamos de este programa de la resumida de permanencias voluntarias. Estamos este 13 de mayo de 2024 transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Me encuentro muy contento de estar aquí. Mi nombre es Cede López y por favor, insisto y seguiré insistiendo hasta el 2 de junio. Voten, salgan a votar, porque la democracia es nuestro logro ciudadano y tenemos que hacerlo válido. Tenemos que ir a votar. Tenemos que hacer las cosas bien, porque el voto nos da la capacidad de elegir y sobre todo nos da la capacidad de exigirle a nuestros gobernantes que hagan lo que tienen que hacer por el bien del país. Mi nombre es Cede López, nos vemos la próxima semana, nos vemos el viernes, en un nuevo programa de la resumida de permanencias voluntarias para traerles las mejores noticias de la semana. Hasta la próxima. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.